Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. En el día de hoy les vamos a contar todo lo referente al alquiler de un departamento acá en Arabia Saudita. ¿Exigen algún tipo de garantías? ¿Hay que pagar todo el año por anticipado? ¿Existen las inmobiliarias? Te lo contamos todo. Así que, como decimos siempre, presentación y arrancamos. La mayoría de los departamentos se encuentran en edificios de poca altura. En general, no sobrepasan los 4 o 5 pisos. Estos edificios, a su vez, se encuentran localizados en zonas residenciales, en donde existe poco tránsito vehicular. Bueno, queridos amigos, ni bien entrar al departamento, lo primero que notamos es esto: el tablero, por supuesto, de control de los fusibles eléctricos, pero aquí al lado encontramos esta tarjeta que es la que controla la electricidad de cada departamento. Mensualmente el administrador del edificio les va a dar esta tarjetita como si fuese un hotel, y acá está la carga exactamente para un mes. Así que uno coloca la tarjeta en la ranura y durante 30 días todo el departamento tiene electricidad. Lo malo de esto es que muchas veces uno se olvida de pedírsela con anticipo al administrador, y de repente uno está trabajando con la computadora o está cocinando o está haciendo alguna otra cosa que requiera electricidad, y de buenas a primeras de repente uno se queda sin luz y tiene que estar llamando, mandándole un mensaje al administrador para que nos dé una tarjetita nueva. Casi todos, la mayoría de los departamentos y las casas acá en Arabia Saudita básicamente funcionan con energía eléctrica. Es muy poquito lo que existe a gas. Tanto la calefacción, la refrigeración, el horno, las hornallas, son todo absolutamente eléctrico. Ya les iremos mostrando. Inclusive el termotanque para calentar el agua también es eléctrico. Son pequeños termotanques que de hecho en cada departamento suele haber, si tiene 3 baños, suele haber un termotanque por cada baño, porque son pequeños en capacidad, pero siempre utilizan la energía eléctrica. Otra cosa muy llamativa, cuando nos vinimos a vivir a Arabia Saudita, que trajimos algunos electrodomésticos, la computadora, el celular, el cargador del celular, en fin, la afeitadora eléctrica, tuvimos que rápidamente ir a comprar adaptadores para la electricidad, porque como verán, los tomacorrientes son muy particulares, tienen estas tres patas grandotas, así que tuvimos que salir a comprar adaptadores para todos nuestros aparatos eléctricos. Bueno, y una de las cosas características que la mayoría de los departamentos tienen son estas terminaciones, estos arcos así en las aberturas, que por supuesto son típicos de acá de la zona de Arabia Saudita, así como también la iluminación en el techo. Tienen mucha cantidad de lámparas, mucha cantidad de lámparas, y esos cortes, ese detalle de corte en el techo, que es muy característico también de esta zona. Este departamento es exactamente igual al departamento nuestro. Le preguntamos hace un tiempito al administrador que nos dijera cuándo alguno estuviese libre, como para mostrarles a ustedes cómo se recibe un departamento cuando uno lo viene a alquilar. Una de las cosas que les queremos decir es que en las ciudades intermedias, como la nuestra, como Tabuk, no existen las oficinas inmobiliarias. Quiere decir que acá no hay un lugar en donde uno pueda ir y preguntar por edificios a la venta o edificios en alquiler y discutir precios y condiciones de alquiler. No, acá el sistema para alquilar es por recomendación. ¿Qué queremos decir con esto?
Cuando yo llegué a vivir acá a Arabia Saudita, mis compañeros, mis colegas del hospital me pusieron en contacto con los administradores de los edificios en donde ellos ya vivían y les dijeron que yo era un médico, que estaba trabajando con ellos en el hospital, es decir, hablaron de mí, fueron como una especie de garantía y el administrador con eso ya le alcanzó, negociamos el valor del alquiler en ese momento, yo estuve de acuerdo y ahí nomás me dieron la llave. Y acá no importa qué día uno ingrese a vivir o en qué momento del año. Si uno entra al departamento un día 10, bueno, pagará el alquiler todos los días 10. Si uno entra a vivir un día 22, todos los días 22. Así que en ese sentido no hay ningún problema y no se paga ningún mes por adelanto, no se deja ningún dinero en reserva ni en garantía, porque acá todavía la palabra tiene valor de contrato. ¿Qué nos vamos a encontrar en el departamento cuando lo alquilemos? Bueno, un nivel básico de amoblamiento. En este departamento, como podemos ver, el juego de sillones, hay una pequeña mesa ratona, así le llamamos nosotros, pero que ellos acá la utilizan incluso para comer. Ellos comen en estas mesas y este juego de sillones. En algunos departamentos también se puede conseguir algunas alfombras, las cortinas. Acá verán, hay una cortina que es de blackout, porque este departamento lo que tiene la característica, a diferencia de muchos otros, que es un consejo que les damos, acá los departamentos suelen ser bastante oscuros, las aberturas son pequeñas y eso tiene dos razones de ser. Una, para evitar ser observados en el interior del departamento y la otra, para evitar que entre la claridad del sol, porque acá hace muchísimo calor, básicamente en el verano, pero por eso hay muchos que tienen aberturas muy pequeñas y son muy oscuros. Esta es una excepción, tiene ventanales grandes, pero tiene una cortina de blackout para inhibir completamente el paso de la luz y el calor solar. Bueno amigos, algo que para los árabes es muy importante son los baños. Las casas de ellos, aunque les parezca mentiras, suelen tener 6 o 7 baños. También suelen tener 6 o 7 habitaciones. Prácticamente un baño por habitación, y en las habitaciones principales, por supuesto, son baños en suite. Es decir, el baño está comunicado directamente con la habitación. Este departamento tiene 2 habitaciones y también tiene 2 baños. Uno de los baños es que es el baño de huéspedes, el baño de servicio. Otro consejo que les damos para los que estén pensando en venir a vivir a Arabia Saudita y tengan algún día que buscarse un departamento donde vivir, y es que cuando averigüen, pidan que les muestren los baños, si no personalmente, por lo menos fotografías. Porque, por ejemplo, el inodoro, encontrar baños con inodoro realmente es bastante difícil. Acá en Arabia Saudita todavía, en casas hermosas, en residenciales muy bonitos, no tienen inodoro, tienen el orificio en el piso, que no sé qué nombre tiene, pero es un pozo directamente para hacer sus necesidades. No tienen inodoro. Y otra cosa, ven que acá tampoco hay bidet. Bueno, el bidet no existe directamente en Arabia Saudita. Quizá en algún lugar haya, pero 99,9% no existe. En reemplazo del típico bidet que nosotros conocemos en Occidente, tenemos esta manguerita que las van a encontrar en distintos colores, en distintos tamaños, las van a encontrar de metal, doradas, plateadas, más finas, más largas, pero siempre van a encontrar este adminículo, que ahora les voy a mostrar cómo funciona. Por supuesto que el chorro va hacia arriba, no lo quiero accionar hacia arriba porque si no vamos a mojar hasta el techo. Después el resto de cómo funciona esto lo dejo librado a la imaginación de cada uno, no es tan difícil de imaginar, ¿verdad? Y bien amigos, acá estaríamos en el baño principal o el baño familiar, distinto del baño de invitados, porque como pueden ver acá tenemos una tina, tenemos una bañera. Otra cosa importante es que no todos los baños, incluso no todos los baños familiares, tienen una tina.
tienen el espacio abierto, nada más, el piso, y un desagüe por donde se va el agua después que la gente se baña. Nosotros hemos vivido en otros departamentos en donde no teníamos bañera como hay acá en este lugar. Y bueno, encontramos nuevamente el inodoro y acá volvemos a encontrar la manguerita que les hacía referencia anteriormente. Es exactamente igual que la que hay en el otro baño y por supuesto funciona exactamente de la misma manera. Bueno amigos, acá nos encontramos en lo que sería la habitación matrimonial, la habitación principal. Y les queremos mostrar algo que por supuesto es de fundamental importancia, que es el sistema de acondicionamiento de aire. Estos acondicionadores son frío y calor. Este departamento en particular tiene 3 acondicionadores de aire. Tiene uno en esta habitación, otro en la habitación secundaria que ahora les vamos a mostrar y el tercero que estaba en el living que vimos al principio. Otro dato muy importante, la mayoría de los departamentos tienen este sistema de vidrio doble. Cada ventana tiene doble vidrio para mayor aislamiento térmico. Y no sé si el video lo alcanzará a captar, pero tiene un colorcito tornasolado, medio marroncito. No es un vidrio completamente transparente. Estos vidrios tienen un tratamiento para disminuir la entrada tanto de luz como de calor solar. Como pueden apreciar acá son de aluminio, de un aluminio de muy buena terminación, con un cierre que es bastante... No abre. Y como podrán ver, cuando uno abre la ventana, ahí realmente uno ve la diferencia del color del vidrio, cuánto disminuye la entrada de luz el vidrio, y todos tienen su mosquitero. Aunque una cosa importante de decir, de resaltar, de positivo de acá de Arabia Saudita, es que debido a su clima seco, prácticamente no existen ni las moscas ni los mosquitos. Bueno, y acá en la habitación también se verifica lo que les comentábamos en el living. Les gusta mucho la iluminación, poner muchas lámparas en cada ambiente y también el detalle de la luz más tenue, que ahora vamos a apagar una serie de lámparas, vamos a apagar la segunda serie de lámparas y esa luz de LED en ese recorte que tienen en el techo, que acá es de un color blanquecino, pero la hemos visto de color azul, de color rojo. Realmente es algo bastante llamativo, bastante simpático y bastante característico de los departamentos y de las habitaciones acá en Arabia Saudita. Y ahora nos encontramos, como pueden ver, en la cocina. Cuando uno recibe un departamento, como les decíamos, con cierto grado de amoblamiento, los sillones que ya vimos, las mesitas, las camas, la cama matrimonial viene inclusive con las almohadas y viene también con el cubrecama. Lo único que tienen que traer ustedes son sus sábanas. Y acá en la cocina, todo el amoblamiento de cocina, las alacenas, el bajo mesada, todo ya viene con el departamento. Y como parte de los electrodomésticos, en algunos casos vienen un poquito más equipados, otras veces menos, pero sí o sí, heladera y lavarropas. Siempre van a encontrar heladera y lavarropas en todos los departamentos para alquiler. En el caso de este departamento, como también vemos que hay un mueblecito acá, es probable que tanto la pava eléctrica como el horno de microondas sean del departamento y ya vengan con el departamento, o puede ser que haya sido de los anteriores propietarios y que por algún motivo no se lo han llevado. Pero como ven, pava eléctrica, horno eléctrico y acá el sistema de hornallas. Las hornallas eléctricas, una más pequeña, una más grande. Bien amigos, y aquí nos encontramos en la segunda habitación. Como pueden ver, 2 camas individuales que ya traen su cubrecama, que vienen con sus almohadas, con sus fundas. Solamente necesitan las sábanas. Un ropero muy grande, con mucha capacidad, y por supuesto el acondicionador de aire y también las aberturas de la misma calidad y con el mismo tipo de vidriado tornasolado que disminuye la entrada de luz y calor.
Y bien, queridos amigos y amigas del canal, llegamos al final de un nuevo video. Esperamos que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Si es así, les vamos a pedir lo que pedimos siempre, que nos dejen un like si les ha gustado el video, que se suscriban a nuestro canal, es muy importante para nosotros que lo hagan. A ustedes les lleva nada más que 2 segundos, pero para nosotros es de suma importancia. Y por último, lo más importante, que nos dejen sus comentarios, diciéndonos desde dónde nos escriben. Nos encanta leer los comentarios de ustedes y saben muy bien que les respondemos absolutamente a todos. Así que ahora nos despedimos con esta hermosa palabra árabe que significa gracias y que se pronuncia Shukran.